Cuando mi hijo Rodrigo decidió mudarse al chalet de su suegra millonaria, Viviana Beltrán, su esposa Nuria, corrió tras él felizmente dejándome sola en esta casa que ella siempre había despreciado abiertamente. Recuerdo perfectamente sus últimas palabras antes de subirse al lujoso coche alemán que Viviana había enviado para recogerlos. «Púdrete en esta casa polvorienta, vieja, acabada», me gritó tan fuerte que los vecinos salieron a mirar. Rodrigo no dijo ni una palabra, simplemente cargó las maletas y se marchó sin mirar atrás. Me quedé allí clavada en el suelo de mi porche viéndolos alejarse hacia esa vida de mansiones y servicio doméstico con la que habían soñado. Pasaron 3 meses enteros sin una sola llamada ni un mensaje como si hubiera muerto para ellos. Pero entonces, un jueves por la tarde, aparecieron. Llegaron en un coche compartido destartalado, arrastrando las mismas maletas con las que se habían marchado llenas de ilusiones, entonces, pero ahora con expresiones de derrota total. Y cuando abrí la puerta y los vi allí parados, con los ojos suplicándome que los dejara entrar, los recibí de una manera que dejó incluso a Tony, el conductor que los había traído, completamente atónito. Porque lo que ellos no sabían era que esos 3 meses sin ellos no me habían destruido. Me habían transformado en alguien completamente diferente. Pero para entender cómo llegamos a ese momento, tengo que volver al principio. Tengo que contarte cómo era mi vida antes de que todo se derrumbara, antes de que Nuria irrumpiera en nuestras vidas como un huracán de ambición y veneno. Me llamo Josefa González, aunque mi familia siempre me ha llamado Fina. Tengo 64 años. Esta casa donde vivo, este modesto chalet adosado de 2 plantas en el barrio de Los Molinos, en Getafe, es todo lo que poseo. La compré hace 30 años con el dinero del seguro de vida de mi marido. Laureano murió cuando Rodrigo tenía solo 8 años en un accidente de construcción. Un día salió a trabajar como siempre y nunca volvió a casa. Me dejó sola con un niño pequeño, algunas deudas y ese cheque del seguro que invertí en lo único que podía darnos estabilidad, un techo propio. Trabajé durante 25 años como administrativa en una gestoría contable. No ganaba mucho, pero era suficiente. Crié a Rodrigo sola. Lo vestí, lo alimenté, pagué su colegio, sus materiales, sus sueños. Nunca le faltó nada excepto quizás un padre. Pero intenté ser ambas cosas. Me dejé la piel trabajando haciendo dobles turnos cuando era necesario. Ahorré cada céntimo para que pudiera ir a la universidad. Y lo hizo. Estudió, se graduó como ingeniero y consiguió un buen trabajo. Estaba tan orgullosa. Pensé que todo mi sacrificio había valido finalmente la pena. Entonces apareció Nuria. La conoció hace 4 años en un congreso de empresa. Ella trabajaba en relaciones públicas, siempre impecablemente vestida, siempre con ese aire de superioridad que me puso nerviosa desde el primer momento. Cuando Rodrigo me la presentó, sonreí y la abracé como hago con todo el mundo. Pero ella apenas me extendió la mano como si tocarme fuera a contaminarla. Debería haberlo visto entonces. Debería haber notado esa mirada que me recorrió de arriba abajo, evaluando mi sencillo vestido, mis zapatos gastados, mi humilde casa. Se casaron 6 meses después. Fue una boda pequeña porque yo no tenía dinero para nada grande y Rodrigo no quería que me endeudara. Nuria estuvo de mal humor todo el día. Su madre Viviana ni siquiera asistió. Envió un regalo carísimo y una nota fría diciendo que estaba de viaje de negocios en Europa. Yo cociné la comida con mis propias manos. Hice mi mejor cocido madrileño, croquetas caseras y una paella que me salió de maravilla. Todo lo que sabía hacer bien. Nuria apenas probó bocado. La oí decirle a una prima: «Sabe a comida de pensión barata». Después de la boda, Rodrigo y Nuria se mudaron conmigo. Era temporal, dijeron, solo hasta que ahorraran suficiente dinero para su propio piso. Yo estaba feliz. Mi casa volvía a estar llena. Arreglé la habitación de arriba, la más grande, la que tiene vistas al pequeño jardín trasero. Puse sábanas limpias y cortinas nuevas. Pensé que íbamos a ser una familia. Qué ingenua fui. Desde la primera noche, Nuria empezó con sus comentarios. La casa olía a viejo, las paredes necesitaban pintura, el baño era demasiado pequeño, los muebles del salón parecían sacados de un contenedor de basura.
Cada día encontraba algo nuevo que criticar. Al principio, Rodrigo la defendía con risas nerviosas, diciendo que ella estaba acostumbrada a otra cosa y que yo debía entenderlo. Y yo lo entendía, o al menos lo intentaba. Me tragaba mis palabras y mis lágrimas y seguía cocinando, limpiando, intentando que se sintieran cómodos. Los meses pasaron y las cosas empeoraron. Nuria dejó de comer mi comida. Decía que era demasiado grasienta, demasiado pesada, demasiado común. Empezó a pedir comida de restaurantes caros y dejaba los envases vacíos tirados para que yo los recogiera. Invitaba a sus amigas y se disculpaba por el lugar humilde donde tenían que vivir temporalmente. Rodrigo cada vez hablaba menos. Llegaba tarde del trabajo y se encerraba en la habitación con ella. Los oía discutir. Nuria lloraba diciendo que no podía soportar vivir así más tiempo, que su madre tenía razón, que ella merecía algo mejor. Entonces Viviana empezó a visitarnos. Visitar no es la palabra correcta. Inspeccionar sería más preciso. Llegaba en su coche alemán importado con chofer, vestida como si fuera a una gala. Entraba en mi casa mirando todo con un asco apenas disimulado. Se sentaba en el borde del sofá como si temiera contagiarse de pobreza y hablaba. Dios, cómo hablaba. Le decía a Rodrigo que tenía potencial, que había construido una buena carrera a pesar de sus humildes orígenes y que con los contactos adecuados podría llegar lejos. Y entonces me miraba a mí y sonreía una sonrisa fría que no alcanzaba sus ojos. Josefa me decía: «Es admirable que hicieras todo lo que pudiste con tan poco. No todo el mundo tiene la fortuna de nacer en buena posición». Yo apretaba los puños bajo la mesa y sonreía. Siempre sonreía. Por Rodrigo. Porque no quería causar problemas. Porque pensaba que si era paciente, si era amable, eventualmente Nuria y su madre verían que yo solo quería lo mejor para mi hijo. Qué tonta fui. La amabilidad no funciona con gente así. Ellos ven la amabilidad como debilidad y atacan la debilidad como tiburones atacan la sangre en el agua. Todo cambió un viernes por la noche. Viviana vino a cenar. Yo había preparado todo con cuidado. Había limpiado la casa hasta que brillaba. Había puesto flores frescas en la mesa. Nuria apenas me había hablado en toda la semana, pero esa noche parecía especialmente animada. Durante la cena, Viviana habló de su chalet, de sus viajes, de las oportunidades que podía ofrecer a Rodrigo si tan solo estuviera en el lugar correcto. Y entonces lo dijo. «Rodrigo, hijo, ¿por qué no vienes a vivir conmigo? Tengo un ala entera de la casa que no uso. 3 dormitorios, 2 baños, un balcón privado. Nuria estaría tan feliz allí y tú podrías concentrarte en tu carrera sin...». Hizo una pausa y me miró directamente, sin preocupaciones innecesarias. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo miraba su plato. Los ojos de Nuria brillaban de emoción. Yo sentí mi corazón romperse en pedazos, pero aún así sonreí. «Rodrigo tiene que decidir lo que es mejor para él», dije con voz tranquila, aunque por dentro estaba gritando. Y él decidió. Por supuesto que decidió. Una semana después hicieron las maletas. La semana que pasó entre la oferta de Viviana y el día de la mudanza fue una tortura lenta. Rodrigo apenas me hablaba. Cuando intentaba iniciar una conversación, apartaba la mirada y murmuraba algo sobre estar ocupado. Nuria, en cambio, estaba radiante. Paseaba por la casa como si ya no perteneciera allí, como si cada segundo pasado aquí fuera un insulto a su nueva posición. La oía por teléfono con sus amigas presumiendo del chalet de los jardines, de la piscina climatizada. Nunca mencionó que yo existía. Era como si los últimos 2 años hubieran sido borrados de su memoria. Intenté hablar con Rodrigo una última vez. Fue 2 noches antes de la mudanza. Lo encontré solo en la cocina sirviendo un vaso de agua. Me acerqué con cuidado, como si me aproximara a un animal asustado. «Hijo, ¿estás seguro de esto?», le pregunté suavemente. «Esta es tu casa, siempre será tu casa». Dejó el vaso en la encimera con más fuerza de la necesaria. «Mamá, ya no soy un niño. Necesito construir mi propia vida. Nuria no es feliz aquí». «¿Y tú?», no respondió. Simplemente salió de la cocina dejándome allí parada, con mis palabras colgando en el aire. Esa fue la última conversación real que tuvimos antes de que se marchara.
El día de la mudanza llegó una pequeña furgoneta de alquiler. No tenía muchas cosas. La mayoría de los muebles eran míos, pero Nuria se aseguró de llevarse cada regalo que yo les había hecho, cada foto, donde aparecían solos como si quisiera borrar cualquier rastro de su tiempo en esta casa. Yo les ayudé a cargar las cajas. Rodrigo evitaba mirarme a los ojos. Nuria supervisaba todo con esa sonrisa triunfante que tanto me dolía ver. Cuando terminaron de cargar, Viviana llegó en su coche de lujo. Ni siquiera se bajó. Tocó la bocina 2 veces como llamando a perros. Nuria prácticamente corrió hacia el coche. Rodrigo cargó las últimas maletas y finalmente me miró. Por un segundo, solo un segundo, vi algo en sus ojos. Culpa, arrepentimiento. Pero entonces Nuria lo llamó desde el coche y el momento se desvaneció. «Cuídate, mamá», dijo rápidamente y se dio la vuelta. «Rodrigo, espera». Lo llamé, pero ya estaba caminando hacia el coche. Nuria bajó la ventanilla. Tenía esa expresión en su rostro, esa mezcla de desprecio y victoria que había aprendido a odiar. Y entonces lo dijo. Gritó esas palabras que quedarían grabadas en mi alma como hierro candente. «Púdrete en esta casa polvorienta, vieja acabada. Nosotros vamos a vivir como se debe, no como ratas en este agujero inmundo». Los vecinos salieron. Remedios Aguirre de la casa de al lado. Eusebio Pardo de enfrente. Todos oyeron. Todos vieron mi humillación. Rodrigo subió al coche sin decir una palabra, sin defenderme, sin siquiera volverse a mirar. Viviana arrancó el motor y se marcharon. Así de simple. Me quedé allí en la acera con todos mis vecinos mirándome con lástima, sintiendo las lágrimas finalmente empezar a rodar por mis mejillas. Remedios se acercó y me abrazó. «Ay, Fina, esa mujer es imperdonable. Y tu hijo debería avergonzarse». Pero yo no quería consuelo, no quería lástima. Entré y cerré la puerta. La casa estaba terriblemente silenciosa. Por primera vez en años estaba completamente sola. Me senté en el sofá, ese viejo sofá que Nuria había criticado tanto, y lloré. Lloré durante horas. Lloré por mi hijo que había elegido una vida de lujo sobre su propia madre. Lloré por los años que había dedicado a criarlo, sacrificándome por él solo para que me abandonara así. Lloré por la humillación pública. Lloré por todo. Los días pasaron y se convirtieron en semanas. Al principio revisaba mi teléfono constantemente, esperando una llamada, un mensaje, algo. Pero nunca llegó nada. Rodrigo no llamó ni una sola vez. Era como si estuviera muerta para él. Los vecinos me miraban con pena cuando salía. Algunos me traían comida como si estuviera de luto, y supongo que lo estaba. Estaba de luto por el hijo que había perdido. No por muerte, sino por algo peor, ambición e ingratitud. Una noche, mientras estaba acostada sin poder dormir, oí ruidos afuera. Me asomé a la ventana y vi a un grupo de chicos pintando algo con spray en la pared de mi casa. Al día siguiente descubrí que habían escrito «La casa de la mujer abandonada». Alguien del barrio, probablemente amigo de algún vecino cotilla, había difundido la historia. Ahora yo era el espectáculo del barrio, la mujer patética cuyo hijo la había dejado por una vida mejor. Limpié la pared yo misma. Me llevó 3 horas y 2 cubos de agua jabonosa. Remedios vino a ayudar, pero le dije que no. Necesitaba hacerlo sola. Con cada frotada sentí algo dentro de mí cambiar. La tristeza empezó a transformarse en algo diferente, algo más duro, más fuerte. Esa noche, por primera vez en un mes, no lloré. Me senté en mi cocina con una taza de café y miré alrededor. Realmente miré. Nuria había tenido razón en una cosa. La casa necesitaba arreglos. Las paredes estaban descoloridas, los muebles eran viejos, el jardín trasero estaba descuidado. Pero no porque yo fuera pobre o miserable como ella había afirmado, sino porque había dedicado cada céntimo y cada minuto a cuidar de Rodrigo. Me había olvidado de cuidarme a mí misma, me había olvidado de cuidar mi propio espacio. Abrí un cuaderno y empecé a hacer una lista. Pintura para las paredes, arreglar el grifo del baño que goteaba, cambiar las cortinas, arreglar el jardín,
Cada cosa que Nuria había criticado, yo iba a mejorarla. Pero no por ella, no para demostrarle nada a nadie, sino por mí, porque esta era mi casa, mi hogar, y yo merecía vivir en un lugar bonito. Al día siguiente saqué mis ahorros. No era mucho. Había gastado casi todo en la boda de Rodrigo y ayudándolos mientras vivían conmigo, pero tenía unos 6.000 euros ahorrados para emergencias. Y esto era una emergencia, no de dinero, sino de dignidad. Fui a la ferretería y compré pintura crema para el salón verde claro, para la cocina, un tono amarillo suave para mi dormitorio. El empleado, un joven llamado Severiano, pero que todos llamaban Sebe, me ayudó a cargar todo en un taxi. —¿Va a pintar sola, señora? —me preguntó con preocupación. —Sí —le respondí, y por primera vez en semanas sonreí. Voy a pintar sola. Empecé esa misma tarde. Moví los muebles, cubrí todo con periódicos viejos y me puse a trabajar. Nunca había pintado una casa en mi vida, pero aprendí rápido. El primer día fue un desastre. Me llené de pintura. Manché el suelo y una cortina, pero no me rendí. Seguí adelante. Y algo extraño sucedió. Con cada pasada de la brocha, con cada pared que cambiaba de color, sentía como si estuviera pintando sobre mi dolor. Estaba cubriendo el pasado con algo nuevo, algo que yo estaba creando. Remedios venía a verme todos los días. —Fina, te vas a matar trabajando así. Deberías contratar a alguien. Pero yo no quería contratar a nadie. Necesitaba hacerlo con mis propias manos. Necesitaba sentir que tenía control sobre algo en mi vida. Durante 2 semanas pinté. Me dolía la espalda, me dolían los brazos, pero no paré. Y cuando terminé el salón y vi esas paredes limpias y frescas, sentí algo que no había sentido en meses orgullo, pero todavía había algo que me carcomía, una pregunta que no me dejaba dormir. ¿Cómo estaba Rodrigo? ¿Era feliz en ese chalet? ¿Pensaba alguna vez en mí? Una parte de mí, la parte maternal que nunca muere, todavía se preocupaba por él. Todavía lo extrañaba y eso me hacía sentir débil y tonta. Entonces recordé algo. Inmaculada Serrano, mi amiga Inma, de la oficina donde había trabajado tantos años. Se había hecho abogada después de estudiar de noche durante años. No nos habíamos visto mucho últimamente, pero éramos buenas amigas. Quizás ella podría ayudarme a entender mis opciones, no para demandar a Rodrigo, nunca haría eso, pero quizás para protegerme, para asegurarme de que esta casa lo único que tenía siguiera siendo mía. La llamé. Su voz al teléfono sonó sorprendida pero contenta. —Fina, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Y por primera vez fui honesta. —No, muy bien, Inma. Necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos? Quedamos al día siguiente en una cafetería cerca de su oficina. Llegué 15 minutos antes, nerviosa, sin saber exactamente qué iba a decirle. Cuando Inma entró, me sorprendió verla tan cambiada. Ya no era la tímida secretaria que recordaba. Ahora caminaba con confianza, vestía trajes elegantes y llevaba un maletín de cuero. Se había convertido en alguien importante. Me sentí pequeña a su lado. Pero cuando me vio su rostro se iluminó con esa sonrisa cálida que recordaba. Me abrazó fuerte y en ese abrazo sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, aceptación genuina. —Fina, cuéntame todo —dijo mientras nos sentábamos. Y se lo conté todo, desde el momento en que Rodrigo conoció a Nuria hasta el día en que se marcharon. Le conté las humillaciones, el desprecio de Viviana, las palabras crueles que Nuria me gritó delante de todos los vecinos. Le conté las noches que pasé sin dormir, preguntándome qué había hecho mal como madre. Inma escuchó en silencio, pero vi su expresión endurecerse con cada detalle. Cuando terminé, tomó mi mano sobre la mesa. —Fina, lo que te hicieron es imperdonable. Pero necesito hacerte una pregunta importante. La casa donde vives, ¿a nombre de quién está? —Mío —respondí. La compré con el seguro de vida de Laureano hace 30 años. Todo está a mi nombre. Inma asintió pensativa. Eso es bueno, muy bueno. ¿Rodrigo tiene algún documento que lo acredite como copropietario? No, nunca hicimos nada así. ¿Por qué crees que intentaría quitarme mi casa? Con gente como esa suegra millonaria nunca se sabe. Pero hay algo más importante que quiero que entiendas, Fina.
Lo que Rodrigo hizo, abandonarte así sin proporcionar ningún tipo de apoyo técnicamente, podría considerarse abandono familiar. Tienes 64 años. Si quisieras, podrías iniciar acciones legales. Me quedé helada. Demandar a mi propio hijo, no, Inma. Nunca haría eso. No te estoy diciendo que lo hagas. Solo quiero que sepas que tienes derechos, que no estás indefensa. Rodrigo tiene obligaciones contigo legales y morales que eligió ignorar. Guarda cada mensaje. Documenta cada llamada. O mejor dicho, la falta de ellas. Documenta todo, no porque vayas a usarlo, sino porque nunca sabes cuándo podrías necesitarlo. Sus palabras siguieron resonando en mi cabeza durante días. Tenía derechos, no estaba indefensa. Era un concepto tan simple pero tan poderoso. Toda mi vida había sido la que sacrificaba, la que daba, la que se hacía pequeña para que otros pudieran brillar. Pero no tenía que ser así. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en 2 meses. Seguí trabajando en la casa. Después de pintar, reparé el grifo del baño que goteaba. Contraté a Sebe, el joven de la ferretería, para que me ayudara con las cosas que no podía hacer sola. Resultó ser un trabajador duro y honesto. Me cobraba justamente y hacía un trabajo excelente. Arreglamos el jardín juntos plantando flores nuevas y reparando la valla. Reemplacé las cortinas viejas por unas nuevas en un color beige claro que dejaba entrar más luz. Compré plantas para el salón. Poco a poco mi casa se estaba transformando. Y yo también. Había perdido peso con todo el trabajo físico. Mi piel tenía más color de pasar tiempo en el jardín. Pero el cambio más grande no era físico. Era interno. Algo en mi mirada había cambiado. Ya no era la mujer asustada y herida que lloraba cada noche. Me estaba convirtiendo en alguien más fuerte, alguien que no necesitaba la aprobación de nadie para sentirse valiosa. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín, oí mi teléfono sonar. Era un número desconocido. Por un momento pensé en no contestar, pero algo me hizo tomar la llamada. «Mamá». La voz de Rodrigo sonaba extraña, tensa, casi desesperada. Mi corazón dio un salto. Después de casi 3 meses de silencio absoluto, finalmente estaba llamando. «Rodrigo, ¿estás bien?» «Sí, estoy bien. Escucha, mamá, necesito pedirte un favor». «Es importante». «Un favor». «No te extraño. No siento no haber llamado. No, ¿cómo has estado? Solo un favor». «¿Qué necesitas?» «Necesito que me prestes dinero. Son 4.500 euros. Los necesito urgentemente. Te juro que te los devolveré en 2 meses». Me quedé en silencio. 4.500 euros. Tenía exactamente 5.200 euros en mi cuenta bancaria. Era todo mi ahorro. Lo que quedaba después de comprar materiales para arreglar la casa. Era mi colchón de seguridad, mi tranquilidad. «¿Para qué necesitas el dinero, Rodrigo?». Él vaciló. Son gastos. Cosas que han surgido. No puedo explicarte ahora, pero realmente lo necesito». «¿Gastos? No vives en un chalet con tu suegra millonaria. ¿Qué tipo de gastos podrías tener? Mamá, por favor, no empieces. ¿Vas a ayudarme o no?». La frialdad en su voz dolió más que cualquiera de los gritos de Nuria. Este era mi hijo, que yo me entendí como el niño que había criado hablándome como si fuera un banco, un recurso a explotar. «Rodrigo, no te he visto en 3 meses. No has llamado ni una vez para preguntarme si estoy viva o muerta. Y ahora llamas pidiendo dinero. ¿De verdad esperas que diga que sí? Sabía que ibas a actuar así. Siempre eres igual, siempre haciéndote la víctima. Mira, si no quieres ayudarme, solo dilo». Algo dentro de mí se rompió en ese momento. Pero no se rompió con tristeza. Se rompió con claridad. Finalmente vi a mi hijo por lo que se había convertido un hombre egoísta, que solo me buscaba cuando me necesitaba. «No, Rodrigo, no voy a prestarte el dinero». El silencio al otro lado fue largo. Entonces oí a Nuria de fondo gritando algo que no pude entender. Rodrigo suspiró con frustración. «Bien, perfecto. Ya sabía que no podía contar contigo. Adiós, mamá». Y colgó. Así de simple. Me quedé allí en el jardín con el teléfono en la mano, sintiendo mi corazón latir con fuerza.
Lágrimas rodaban por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación. Había dicho que no. Por primera vez en mi vida le había dicho que no a mi hijo, y aunque dolía, también se sentía bien. Esa noche llamé a Inma y le conté sobre la llamada. Ella soltó un silbido bajo. 4.500 euros, fina. Algo está pasando en ese chalet. Los millonarios no piden prestados 4.500 euros a menos que haya problemas serios. Mira, tengo algunos contactos. Déjame investigar un poco sobre Viviana la suegra. A veces es bueno saber con quién está tratando tu hijo. No sabía qué pensar de eso. Parte de mí no quería saber. Parte de mí solo quería seguir adelante con mi vida, olvidarme de Rodrigo y su nueva familia. Pero otra parte, la parte que todavía era madre, necesitaba saber que estaba bien. Aunque me había abandonado, aunque me había usado, seguía siendo mi hijo. Inma me llamó una semana después. Su voz sonaba seria. Fina, necesitamos hablar en persona. ¿Puedes venir a mi oficina mañana? Cuando llegué a su oficina al día siguiente, Inma tenía una carpeta sobre su escritorio. Me senté y ella la abrió. Encontré algunas cosas interesantes sobre Viviana Beltrán. Para empezar, su chalet no es suyo, lo está alquilando, y según mis fuentes está atrasada en los pagos. También descubrí que su supuesto negocio de importación está en números rojos. Ha estado viviendo de apariencias finas, de puro humo y espejos. Me quedé mirando los papeles sin poder creerlo. Pero el coche de lujo, la ropa, todo alquilado o a crédito. Viviana está endeudada hasta el cuello. Y hay más. Aparentemente ha estado cobrándole a Rodrigo y Nuria alquiler. 2.000 euros al mes por esa habitación. ¿2.000 euros al mes? Repetí incrédula. Podrían haber alquilado un piso decente por ese precio. Exactamente. Pero Viviana los convenció de que vivir en el chalet era una inversión en su futuro, que los contactos que harían valdrían la pena. Mentiras. No había contactos, no había oportunidades, solo explotación. Miré los documentos sintiendo una mezcla de emociones. Por un lado tenía razón al haber rechazado darle dinero a Rodrigo. Ese dinero habría ido directamente a las manos de Viviana. Por otro lado, mi hijo había sido víctima de una manipuladora profesional. ¿Qué hago con esta información?, pregunté. Nada por ahora. Solo quería que supieras la verdad completa. Rodrigo y Nuria tomaron malas decisiones, sí, pero también fueron manipulados por alguien mucho más hábil que ellos. Después de que Inma se fue, me senté pensando durante horas. Rodrigo no era un mal hombre, era débil. Había tomado la decisión equivocada, había sido deslumbrado por promesas de riqueza y estatus, pero en el fondo seguía siendo mi hijo el niño que había criado. Pero también entendí otra cosa. El hecho de que hubiera sido manipulado no borraba lo que me había hecho. No borraba las humillaciones, el abandono, la falta de respeto. Una cosa no cancelaba la otra. En abril llegó con flores por todo el jardín y una sensación total de renovación. Habían pasado 5 meses desde ese día lluvioso en que Rodrigo y Nuria aparecieron en mi puerta con sus maletas. 5 meses en los que había reconstruido mi vida pieza por pieza, convirtiéndola en algo mejor de lo que nunca había sido. Una tarde, mientras regaba las plantas con Luna, siguiéndome entre las flores, oí voces familiares en la calle. Era Rodrigo. Estaba hablando con Remedios, ayudándola a llevar sus compras a su casa. Lo observé desde mi jardín sin que él me viera. Se veía diferente, más delgado, pero más fuerte. Había algo en su postura, en la forma en que sonreía genuinamente mientras hablaba con la vecina, que me hizo darme cuenta de que el cambio era real. Cuando terminó de ayudar a Reme me vio. Se quedó quieto por un segundo, luego levantó la mano en un saludo tímido. Asentí con la cabeza. No era mucho, pero era más de lo que le había dado en meses. Vi su rostro iluminarse con esperanza antes de continuar su camino. Esa noche, Casimiro vino a cenar. Habíamos estado viéndonos regularmente durante 2 meses. Nada serio, solo cenas, paseos por el parque, largas conversaciones sobre la vida. Él nunca presionaba por más, nunca exigía nada. Simplemente estaba ahí siendo buena compañía. Tu jardín es hermoso, comentó mientras cenábamos en el patio.
Es como si hubiera explotado de vida. «Así es como me siento», respondí sonriendo. «Como si hubiera explotado de vida después de años de estar dormida». Tomó mi mano sobre la mesa. «Me alegro de haber conocido a esta Fina, la mujer fuerte que vive para sí misma». Después de que casi se fue, me senté en mi sala con Luna en mi regazo, pensando en todo lo que había cambiado. Esta casa que Nuria tanto había despreciado era ahora un hermoso refugio. Las paredes que había pintado con mis propias manos brillaban bajo la cálida luz de las nuevas lámparas. Los muebles que ella había llamado basura estaban ahora limpios y ordenados, llenos de carácter y memoria. Cada rincón contaba la historia de mi renacimiento. El sobre mensual de Rodrigo llegó como de costumbre, pero esta vez había algo más dentro además del dinero. Una foto. Era de él y Nuria en lo que parecía un parque, ambos sonriendo genuinamente con ropa sencilla pero limpia. Detrás de la foto había una nota. Nos inscribimos en clases de cocina comunitaria. Nuria aprendió a hacer croquetas. No son tan buenas como las tuyas, pero lo está intentando. Yo también lo estoy intentando, mamá, cada día. Guardé la foto con las otras cartas. El cajón estaba lleno ahora de 8 meses de sobres disculpas silenciosas y esfuerzo constante. Quizás era hora de reconocer ese esfuerzo. En mayo, Felisa organizó una reunión del grupo de baile en mi casa. Era la primera vez que abría mi hogar para una celebración desde que Rodrigo se había ido. Las mujeres llegaron con comida, risas y música. Mi sala se llenó de vida y alegría. Bailamos, comimos y contamos historias. Remedios trajo fotos antiguas del barrio y pasamos horas recordando. «Mirada fina», dijo Felisa, levantando su copa. «Hace un año era una mujer rota. Hoy es una mujer que brilla, por las segundas oportunidades». «¿Por las segundas oportunidades?», repetimos todas. Esa noche, después de que todas se fueron, me senté en mi jardín bajo las estrellas. Luna dormía en mi regazo. La brisa cálida traía el aroma de las flores. Todo era perfecto. Entonces oí la verja. Era Rodrigo solo, sin Nuria. Caminó hasta la valla y se detuvo. «Perdona por venir tan tarde, mamá». Vi que las luces seguían encendidas. «¿Puedo hablar contigo un momento?» Lo miré durante un largo rato. Luego, por primera vez en 8 meses, abrí la verja. «Entra, pero solo un momento». Entró con cuidado como si temiera que cambiara de opinión. Se sentó en el banco del jardín manteniendo una distancia respetuosa. Luna lo miró con curiosidad. «¿Es nueva?», preguntó señalando a la gata. «Se llama Luna. La adopté hace meses. Es preciosa». Hubo un silencio. Entonces Rodrigo respiró hondo. «Mamá, no vine a pedir nada. Solo vine a decirte que te vi con ese hombre casi. Te veías feliz y eso me hace feliz también. Te mereces ser feliz. Te mereces tener gente buena en tu vida. ¿A dónde quieres llegar con esto, Rodrigo?» «A ningún lado. Solo quiero que sepas que ya no espero que me perdones. Ya no espero que las cosas vuelvan a ser como eran. Solo espero que algún día, cuando me veas en la calle, no sientas dolor. Que me mires y no sientas nada indiferencia, porque incluso eso sería mejor de lo que merezco». Sus palabras me sorprendieron. No había súplica en ellas, no había manipulación, solo aceptación honesta de las consecuencias. «Rodrigo», dije lentamente, «no siento indiferencia cuando te veo, todavía siento dolor, pero también veo tu esfuerzo, veo que has cambiado. No sé si alguna vez podremos tener una relación otra vez, pero reconozco que lo estás intentando». Vi lágrimas rodar por sus mejillas. «Eso es más de lo que esperaba oír». «Gracias, mamá». Se levantó para irse, pero lo detuve. «Rodrigo, ven a cenar el próximo domingo. Tú y Nuria. No prometo que todo vaya a estar bien, pero es un comienzo». Su rostro se iluminó con esperanza cautelosa. «¿De verdad?» «De verdad, a las 2 de la tarde. No llegues tarde». Después de que se fue, me quedé en el jardín sintiendo una mezcla de emociones. No los había perdonado completamente. Quizás nunca lo haría, pero estaba dispuesta a darles una oportunidad para demostrar que el cambio era real y permanente. El domingo llegó. Rodrigo y Nuria aparecieron exactamente a las 2 trayendo flores para el jardín
y una foto enmarcada de mí que habían restaurado. Era de cuando Rodrigo era pequeño, ambos sonriendo en este mismo jardín. La cena fue incómoda al principio. Conversaciones forzadas, silencios largos. Pero poco a poco empezamos a hablar de verdad. Rodrigo me contó sobre su trabajo, sobre cómo estaba reconstruyendo su carrera. Nuria me contó sobre la terapia, sobre cómo estaba aprendiendo a valorar las cosas simples. No fue mágico. No hubo abrazos ni llantos dramáticos. Pero fue un comienzo. Un pequeño primer paso hacia algo que quizás con años de trabajo y honestidad podría convertirse en una nueva relación. Cuando se fueron esa tarde, me quedé en mi puerta viéndolos subir a su viejo coche. Remedios se acercó desde su jardín. ¿Los perdonaste?, me preguntó. No, respondí honestamente, pero les estoy dando la oportunidad de ganarse ese perdón. Si realmente lo quieren, tendrán que trabajar por ello durante mucho tiempo. Esa noche, sentada en mi sala con Luna, ronroneando en mi regazo, reflexioné sobre mi vida. Había pasado de ser una mujer rota y humillada a una mujer fuerte y completa. Tenía mi hermosa casa, mis maravillosas amigas, la posibilidad de un nuevo amor con Cassie y ahora quizás la posibilidad de una relación reconstruida con mi hijo. El pasado ya no tenía poder sobre mí. Las palabras crueles de Nuria, el abandono de Rodrigo, la manipulación de Viviana, todo eso era historia. Había sobrevivido a la tormenta y había salido del otro lado más fuerte, más sabia y más completa. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Rodrigo. Gracias por hoy, mamá. Fue más de lo que merecíamos. Te queremos. Sonreí y guardé el teléfono. No respondí. Todavía no. Pero quizás mañana o la próxima semana, porque ahora yo tenía el control. Yo decidía los términos. Yo elegía mi propia paz. Luna estiró sus patas y bostezó. La acaricié suavemente mientras miraba por la ventana a mi jardín iluminado por la luna. Cada flor que había plantado era un símbolo de mi renacimiento. Cada pared que había pintado era una declaración de mi independencia. Esta casa ya no era un lugar de dolor. Era mi santuario, mi victoria, mi hogar. Y yo, Josefa González, a mis 64 años, finalmente estaba viviendo de verdad. No para otros, no por obligación, sino para mí misma, para mi felicidad, para mi paz. El pasado había perdido su poder y el futuro brillaba con posibilidades infinitas.